están? Bienvenidos a Lluvia de Ideas, donde no llueven varitas mágicas, pero sí llueven ideas. Comenzamos. Muy bien, pues bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos una semana más a su podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me causó mucho interés y fue sugerido por Laura. Entonces vamos a hablar sobre las regresiones a vidas pasadas. Chan, chan, chan. Bueno, ¿qué es una regresión? Vamos a empezar por aquí. Es un método que utiliza la hipnosis para recuperar lo que se cree que son recuerdos de vidas pasadas o reencarnaciones. Y esto se considera totalmente desacreditada por los médicos, pero sí, totalmente. Sí, por médicos no lo sustentan. Pero ¿y los psicólogos? Tampoco. Okay. Es que aquí también hay una cuestión interesante, porque si bien cuando hablamos de reencarnación, obviamente pensamos en el espíritu, en el cuerpo y demás, y no es respetado a ese nivel, pero si hablamos de religión, por ejemplo, o sea, si hay religiones que aplican todos estos conceptos, y es ahí donde está lo interesante, que a ellos sí los respetan. Anyway, entonces, los médicos respetables dicen que son fantasías, delirios o algún tipo de confabulación. ¿Cuál es el objetivo entonces? Pues la regresión generalmente se lleva a cabo en busca de una experiencia espiritual o en un entorno psicoterapéutico. Y justo como tú lo dijiste, que si ni siquiera los psicólogos, pues en teoría son quienes harían esto, ¿no? Pero aparentemente no necesariamente. Porque no hay suficiente, más bien los estudios que hay, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pues muestran datos interesantes. Las tradiciones religiosas, como decíamos, incorporan la reencarnación y generalmente no incluyen la idea de recuerdos reprimidos de vidas pasadas. O sea, el hinduismo o el budismo, que tienen algo de esto, digamos, de la reencarnación o de las siguientes vidas, no dice nada sobre estos recuerdos. Y entonces, ¿de qué va todo esto? Dice que la técnica que se usa durante la regresión implica que el sujeto responda preguntas mientras está hipnotizado para revelar la identidad de los eventos y qué pasó y cómo fue el contexto en el que vivió en su vida anterior. Pero dicen que es algo que se hace con memoria recuperada, es un tipo de terapia, pero que aunque este es como un registro fiel de los recuerdos, ¿de qué va? Bueno, la técnica que se utiliza durante la regresión implica que el sujeto responda una serie de preguntas mientras está hipnotizado para revelar la identidad y los eventos de supuestas vidas pasadas. Y este método se utiliza también con una terapia de memoria recuperada. Y sí, entonces también se utiliza de esta manera para reconstruir los recuerdos. Entonces se utiliza la hipnosis para que el sujeto sea propenso a tener estos recuerdos. Sin embargo, dicen que con la hipnosis estos son distorsionados o pueden llegar a ser falsos. Las investigaciones, ya tenemos datos, de los recuerdos informados durante la regresión a vidas pasadas han revelado que contienen inexactitudes. Y generalmente pues dan algunos datos históricos y se dan cuenta de que pues no coinciden, por ejemplo. Exacto. Entonces, algunos de estos los han encontrado. Eso podría ser muy fácilmente explicado, porque incluso nuestros recuerdos de esta vida tienen inexactitudes. Sí. Por eso es como... Yo sé. Es que no hay una... como
de todo lo que leí, bueno, dice que no hay una metodología, digamos, así como que te pueda dar los datos duros, o sea, muy como específicos. Porque luego habla de otra cosa que dicen, bueno, es que también podría ser esto, porque los seres humanos tenemos esto otro, pero no les adelanto. Entonces, descubrieron que, por ejemplo, a los sujetos que hipnotizaron y que les hicieron estas preguntas y todo, te daban datos, pero que luego pudieron constatar que esos datos estaban en una película o en un libro. O sea, entonces, y luego, si no lo puedes, si no es comprobable, por ejemplo, también cómo sabes que es verdad, si no es comprobable. O sea, si te dicen algo muy único de ese momento, Sí. pues no lo vas a poder comprobar para decir, ah, mira, sí jaló. Y lo contrario, si sí es comprobable, es como, ah, pues vio History Channel o se lo contaron, ¿no? Claro, cosas muy generales, pues también. Es como, Por eso también. pero si me dices, ah, mi hermana se cayó este día, es como, pues, maybe. Sí, pero es otra vida, acuérdate. O sea, las memorias Bueno, reales. Mi hermana de la otra vida, y luego que la otra hermana esté viva, por ejemplo, y luego le digan, ¿te caíste ese día? Y así, pues sí me caí. Pues como muy. ¿Sabes qué pasa? Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. Pero a mí me tocó ver y escuchar a un niño hablar sobre su vida pasada. Y entonces fue un poco choqueante porque dije, ¿qué le están dando? ¿De cuál leche está tomando o qué? Y estaba diciendo que ella escogió a los papás, que ella vivía en otro lugar, que así, como cosas que tú dices, eso no lo diría un niño de 3 años, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí se los dejo, comenten sobre esto. Entonces, no es comprobable, por lo tanto, no está apoyado por... Vaya, hay un espectro muy grande en el cual pueden caber como explicación lo que estas personas están diciendo. Por eso no se toma como muy en serio. Bueno, la religión. Dice que en el siglo II a.C., un hindú llamado Patanjali y sus yogis, sus amiguis, discutieron la idea del alma cargada con una acumulación de impresiones por parte del karma de vidas anteriores. Entonces, algo también muy interesante que pues, me topé ahí y yo no sabía, que esta idea del karma viene de la religión hindú, es decir, de India. Y ves que tienen también un chorro de dioses y demás. Y este señor llamó al proceso de la regresión a vidas pasadas, Pratipasad. Literalmente lo llamó parto inverso. Y lo vio como abordar problemas actuales a través de recuerdos de vidas pasadas. Esta práctica se encuentra en algunos tipos de yoga. Entonces, pues no necesitas ir a un psicólogo o un psiquiatra, pero si practicas yoga se supone que te puedes como que alcanzar esos niveles, ¿no? Vibrar en esa, en esa frecuencia. Bueno, sí, eso es interesante. Yo hace mucho cuando quería hacer yoga, leí sobre, o sea, la posición para la religión católica con el yoga es you shouldn't. Ajá. O sea, no deberías hacerlo porque el yoga, más que un ejercicio, hoy en día lo vemos como una práctica de ejercicio y ya, pero es más que eso, es mucho muy más, profundo. es como toda una tradición, toda una habilidad, una forma de ver la vida. Y sí, o sea, si tú lo practicas y lo dedicas y etcétera, eso es todo lo que deberías hacer si quieres ser una, no sé, no diría profesional, pero bueno, a una persona estar conectado experta. Con tu... Ajá, llegas a esos niveles de profundidad o de espiritualidad, etcétera. Lo que sí es un hecho es que por algo existe el yoga y también, justo también te iba a hacer esa pregunta, que si a ti te había tocado escuchar el tiempo en el que decían que el yoga era malo, que por favor no practicaran yoga. Es como... O sea, sonaba muy tonto porque era como, estás haciendo sí, o sea, esto que...
Sí, Ajá, porque nosotros lo hacemos si lo haces sin pensar y si lo haces... O nada más digamos, estás sentado en posición de flor de loto, o sea, qué malo puede tener eso, ¿no? Pero eso es meditación. Una serie de meditaciones, de respiraciones, en las cuales ya te pones a pensar como en ti mismo y en el universo, etcétera, etcétera. Es muy interesante. Bueno, también menciona la mitología religiosa de China. Una mitología religiosa china, Mengpo, o la Dama del Olvido, que es una deidad que impide que las almas que vuelven a nacer, bueno, les da una bebida, y las almas que vuelven a nacer no recuerden lo que hace esta bebida. Entonces, en la mitología china, o sea, existe también la memoria. Ajá. Entonces, si te fijas, India, Japón, China, no estoy segura si, supongo que también Indonesia, como Asia, esa parte de Asia, tienen este tipo de creencias y es un poquito diferente, creo. O sea, estamos aquí tocando dos temas, ya veremos este tema con más profundidad después. Porque este ya es como que constituye a un ser humano, que el espíritu, el alma, el cuerpo a nivel biológico, cuando mueres, etcétera. Pero aquí hablando específicamente de regresiones, pues es que hay indicios o hay registros en India y en China. Bien, pues dice que también la regresión a vidas pasadas se puede encontrar en el jainismo, es otro tipo de religión de la India. Y en una de sus verdades, supongo que son como los mandamientos, dice que el karma se puede adherir al alma. Entonces, bueno, busqué un poquito más de esto y dice que el karma es, ves que decimos que se te regresa lo que haces, ¿verdad? Pero muchas veces dice que no es en este plano. Entonces, no es que ahorita dices algo malo de tu vecina y luego alguien más habla mal de ti. Más bien que es por vidas. Entonces, si el karma se adhiere a tu alma, quiere decir que seguirás repitiendo diferentes vidas hasta aprender la lección. Eso me acuerdo de un libro que es de mis favoritos, que es La Ley del Amor de Laura Esquivel. Ya no lo recuerdo muy bien, porque lo leí hace muchos años y me gustó mucho y todavía le digo que es de mis favoritos, aunque no me acuerdo. Pero bueno, habla de las vidas pasadas y de cuestiones de cómo, pues, como no sabes, bueno, lo que dicen, ¿verdad? O sea, como no recuerdas, pues no aprendes. Y entonces estás pagando cosas, pero no entiendes bien qué debiste haber hecho, etcétera. Pero a veces también lo que me llama la atención de ese libro es que a veces no tienes opción. O sea, es como, te toca esto en esta vida y ni modo. Porque en la siguiente te va a tocar X otra cosa. Ajá. Ese libro trata de que, o sea, como que creo que encontrabas a tu pareja, a tu alma gemela o algo así, pero, o sea, en X vida, ¿no? Y a veces te tocaba quedarte con ella y a veces no. Y entonces es como, tal vez en esta vida no te tocó y en esta vida te tocó conocerla, pero no es un momento de estar juntos. Les va a tocar en otra vida. Se parece, bueno, esto que me estás diciendo es también como una serie de Netflix. Veo demasiado Netflix. Deberían hacerle una serie de Netflix. Ya, hay una serie que se llama OA, no me acuerdo ni cómo se llama. Okay. Pero también se trata de eso, de dos personas que son las almas gemelas y entonces se están encontrando en diferentes vidas, pero también se está encontrando esta mujer a una persona que la quiere herir. Hasta ahí. Les dejo. Bueno, volviendo a las regresiones. Bueno, entonces en esta dice que una de sus verdades dice que el karma se puede adherir al alma, pero también dice que para ser liberados del ciclo de renacimiento y muerte, uno debe separar el karma del alma, ¿verdad? Oh. Entonces, o sea, como que en el momento en que lo logras separar es cuando descansas, digamos, o ellos también, no estoy muy segura con la religión hindú, pero ves que también van por niveles. Y entonces sí, eso también me vives recuerda en un plano. A lo que pasa en el yoga, vas como subiendo.
Ajá, nivel. exacto. Entonces estás en un plano que puedes bajar, ¿eh? O sea, si fuiste muy malo, puedes renacer en un perro o en un animal. Y si fuiste muy bueno, digo, lo estoy simplificando, obviamente no va de esto, pero más o menos de todo lo que leí, pues fue lo que recuerdo. Y si pues lo hiciste muy bien, entonces pasas a un plano que ya no es el humano, o sea, ya no tienes que volver a renacer otra vez en humano, sino como vas al... y que sí. Y bueno, hoy en día, en el siglo XXI, más bien, el siglo XXI vio el surgimiento del espiritismo, que incluía sesiones de espiritismo y otras técnicas para conectar con los espíritus difuntos. O sea, se relaciona, más o menos, ¿verdad? Existen algunos libros de la codificación de espírita, el cielo y el infierno. Existen diferentes libros y entonces hay un tipo que se llama Alan Kardec y él investigó los conceptos y cómo evolucionan los espíritus a través de una serie de encarnaciones. Entonces, hay escritos, hay investigaciones, digamos, y de hecho hay otra persona, Madame Blavatsky, ella era cofundadora de la Sociedad Teosófica y ella introdujo como nuevos términos y nuevos documentos y todo esto, pero otra vez, o sea, existe toda esta documentación, pero cuando no es comprobable, es que, pues, los médicos, por ejemplo, dicen no. Los psiquiatras dicen, suena muy bien, pero no, porque no es comprobable, ¿verdad? No. La regresión a vidas pasadas es ampliamente rechazada como tratamiento psiquiátrico por psiquiatras y psicólogos clínicos. Una encuesta en el 2006 encontró que la mayoría de una muestra de profesionales de la salud mental en el nivel de doctorado calificaron a la terapia como de vidas pasadas como ciertamente desacreditada, como un tratamiento para trastornos mentales o del comportamiento. Porque también no sabes hasta qué grado la otra persona está de inventado o de inventada. Pues sí. Entonces, sí, científicamente no es posible comprobarlo. Si tú tienes una experiencia, lo vives o alguien muy cercano a ti, pues vaya, y te da confianza, pues tienes ese sustento, ¿no? Pero entiendo que oficialmente, pues... Sí, pueden ser muchas cosas. O puede ser, además de que simplemente se lo esté inventando, un delirio, o sea, algún tipo de enfermedad mental, etc. Uh-huh. Pero yo vi un caso de una niña, o era un niño, ni siquiera recuerdo si era una niña o un niño. Uh-huh. Creo que era un niño. No, una niña. Bueno, lo siento. Un infante. Que creció, o bueno, más bien nació, y estaba muy chiquita, y de repente empezó a decir, ¿cómo te llamabas? Y ella decía que se llamaba Ana, y empezó a platicar cosas como que de lo que veía, sentía, etcétera, uh-huh. Como Ana Frank, la muy famosa Ana Frank. Sí, entonces, sí. Pues sus papás, claro que como que, ay, estás inventando, o sea, estás jugando, no, ¿qué te pasa? Etcétera, ¿no? Y pues no le hacían mucho caso. Uh-huh. Pero casualmente fueron a Ámsterdam, la familia, todos, y entonces la niña entra a la casa y empieza a decir cosas. O sea, primero de que se sintió muy mal, ¿no? O sea, se sentía muy mal de estar ahí, de ver la casa, como que todo. Y empezó a decir cosas como que en esta pared estaban las fotografías de no sé quién y no sé quién. Y entonces, en ese momento no estaban esas cosas. Uh-huh. Pero dice la mamá, por ejemplo, que la mamá fue, preguntó, no sé, ahí en donde tienen las fotos o los registros, el escritorio. Y le dijeron, sí, aquí estaban unas fotos de esto, cuando pasó tal cosa, etcétera. Entonces la niña se acordaba de todo de la casa. Uh-huh. Decía, aquí es esto, por aquí entras aquí. O sea, ella sabía lo que había y jamás había estado en Ámsterdam. O sea, es una niña. Existen otros casos también similares. Ajá, entonces dices tú, ¿cómo si no es eso, es esto, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Y pues bueno, ya empezó a perder los recuerdos a la edad de 11 años, creo, que es cuando ya no se tienen registros de Ana Frank porque falleció. Uh-huh. Y con el tiempo como que pues cada vez eran menos y menos.
que fue olvidando las cosas, pero o sea, durante los años que vivió Ana Frank, ella recordaba y decía y hablaba y todo eso. Sí, es, como dices, es muy interesante, o sea, tener este tipo de casos donde son, o sea, muy impresionantes y demás, pero luego tienes esta otra, pues, cuestión de que son incomprobables. Pero esto era comprobable, ella dijo, aquí estaba esto, y luego sí estaba. ¿Y ella cómo iba a saber? Soy una niña. Ok, pensando así súper mal, es de que pues, los papás le dijeron. Vi a la tele. Los papás le dijeron. Bueno. O es una niña sí. que, supongamos, que es súper dotada. Se obsesionó. Y entonces también quería hacerse la inventada. Pues sí. O sea... Sí, o sea, como siempre puede haber una explicación. Ajá. Entiendo tu punto y también... si hubiera visto, o sea, tipo el documental o whatever de esta niña, también lo habría creído. Y te digo que a mí me tocó ver live una situación así, donde yo me quedé que, ¿what? O sea, como, ¿es neta? Y esta persona me dijo que pasó durante 2-3 años en el crecimiento del niño. Pero bueno, o sea, es la cosa. ¿Pero era niño o...? Sí, niño, ¿verdad? Sí. O sea, chiquito. Sí. O sea, obviamente ya podía hablar, pero era muy chiquito y obviamente en su casa no era como que le estuvieran diciendo de que... no sé, o sea, sí es muy impresionante. Por eso te digo que te creo. Creo que esto que cuentas de Ana Frank, de la niña que dice que reencarnó como Ana Frank, que era Ana Frank, y reencarnó en esta niña, pues, o sea, sí lo puedes llegar a creer. Yo lo creí, de que dije... O sea, si yo no hubiera estado ahí, sería todavía muchísimo más incrédula. Menos creíble, ajá. Sí, pero, o sea, yo puedo creer, pero también logro entender a estos señores que dicen, y madres, o sea, ubícate, sí. Porque puede ser que esto. Y dices, pues sí. Anyway, vaya, como que de todos los casos, como sucede muchas veces, de todos los casos, alguien está de inventado y entonces deja mal a los demás y luego ya no les creen. O sea, sí. Supongo. ¿Cuál es la técnica? Dice que en Occidente los practicantes de regresión de vidas pasadas usan la hipnosis y la sugestión para promover el recuerdo de sus pacientes, usando una serie de preguntas diseñadas para provocar declaraciones y recuerdos sobre la historia y la identidad de las vidas pasadas. Una técnica para acceder a los recuerdos de una vida pasada se detalla en un estudio de Nicholas Panos, en la Universidad de Carleton, en Ontario, Canadá. A los sujetos de un estudio se les dijo al principio que iban a someterse a una hipnosis y luego se les dijo, ahora estás en una vida diferente, viviendo en otra vida que has vivido antes, en otro tiempo. Ahora estás reviviendo esa otra vida que viviste una vez en aquella época diferente. A continuación, después de que el administrador pregunte, ¿con qué nombre puedo llamarte? Quiero que mires hacia abajo y me digas qué estás usando. Describe todo lo que llevas en detalle. ¿Dónde estás? Posteriormente, los sujetos deberían hacer una crónica con la información que pudieran recordar después de la regresión de la vida pasada. O sea, les hacían la regresión, pero después es como, bueno, ¿qué me dijiste? ¿Qué me dijiste antes? La regresión de vidas pasadas se puede lograr en tan solo 15 minutos. Pero para recordar más allá de un punto de muerte y en recuerdos del alma, se necesitan más de 45 minutos de inducción en trance. Aún así, los clientes de la psicoterapia que creen en vidas pasadas, independientemente si existen o no, bueno, esto se ha sugerido que es simplemente una herramienta, ¿verdad? O sea, para estar bien consigo mismo, para cómo resolver situaciones del presente. Bien. Sí, porque bueno, eso podría ser otra, ¿no? Que a lo mejor realmente tu cerebro lo está inventando, pero por algo. O sea, por algo estás inventando tal cosa, porque a lo mejor estás resolviendo otra cosa. Exacto. Es por eso también que dicen, ok, ¿cómo sabemos? ¿Cómo comprobamos que es efectivamente la vida pasada
o es las situaciones de la actualidad que hacen que esta persona me esté diciendo todo lo que me está diciendo. Y muy difícil. Right. Recursos de las memorias. Bueno, los recuerdos recuperados por técnicas como la regresión de vidas pasadas son el resultado de la criptomnesia. Entonces, ¿de qué se trata? Son narrativas creadas por la mente subconsciente usando la imaginación, porque también acuérdense que nosotros tenemos esta área del cerebro dedicada a la imaginación. Entonces es como, ¿es tu vida pasada o es tu imaginación que la estás poniendo pues a trabajar? Información olvidada y sugerencias del terapeuta. Los recuerdos creados bajo la hipnosis son indistinguibles de los recuerdos reales y pueden ser más vívidos que los recuerdos reales. Bueno, según lo que comenta aquí, ¿verdad? Y aquí ya están defendiendo el punto de la hipnosis. El mayor predictor de individuos que reportan recuerdos de vidas pasadas parece ser sus creencias. O sea, lo que recuerdan más, pues es en lo que creían. Los individuos que creen en la reencarnación tienen más posibilidades de reportar tales recuerdos, también ayuda. También, mientras que los escépticos o los incrédulos pues son menos, no te pueden como decir mucho. Se han hecho estudios y pues salen mal, como les decía, porque la información proporcionada se puede encontrar en libros, se puede encontrar en otros lados. Entonces, es ahí donde le restan credibilidad. Que si bien, por ejemplo, esta niña que nunca estuvo en Holanda, que supongamos que sus papás nunca le hablaron sobre Ana Frank, ni todo la historia alrededor de, entonces, aunque no existen todos estos registros, o no es comprobable, pues sí es creíble, ¿sabes? Pero eso solamente lo van a saber los papás. Los estudios sugieren que las vidas pasadas son probablemente recuerdos falsos, implantados a través de la susceptibilidad del método hipnótico. Y en el 1976, encontró que el 40% de los sujetos hipnotizables describían nuevas identidades y usaban nombres diferentes cuando se les sugería que retrocedieran más allá de su nacimiento. Pero sabemos que pues esto científicamente está invalidado. Pero te digo, es lo interesante que en el plano religioso sí es respetable y sí es creíble, pero en el plano psicológico, porque es una ciencia, pues no. Entonces es ahí donde dices, bueno, el hinduismo, el yoga y demás, sí lo sustentan, lo creen y lo practican, mientras que en la ciencia no lo respaldan ni lo avalan. Bueno, la investigación de Spanos lo lleva a la conclusión de que las vidas pasadas no son recuerdos, sino construcciones sociales basadas en pacientes que actúan como si fueran otra persona, pero con defectos, todos fragmentados, ¿no? Como la película. Sin defectos importantes que no se esperaría que de los recuerdos reales. Incluso podrías pensar en las personas que tienen personalidad múltiple, ¿no? Exacto. Es como, ¿se les están inventando? Exacto. I guess we'll never know. Bueno, entonces las vidas pasadas son probablemente recuerdos falsos implantados a través de la susceptibilidad del método hipnótico. Entonces, como la persona está susceptible, pues obviamente no lo... Agarra algo que vio en una película, su cerebro. Exacto. Así, ¿no? Y especialmente porque el hipnotista la está induciendo de cómo te llamabas, dónde estabas, y pues en este deseo de brindar una respuesta, pues la imaginación y demás entra ahí también. Bien. Entonces aquí entran las preguntas éticas. La regresión a vidas pasadas ha sido criticada por ser poco ética, porque obviamente tenemos a este individuo que está susceptible y eso puede ser más fácil, obviamente, que creer recuerdos falsos. Pues el profesor Gabriel Andrade, en la Facultad de Medicina en los Emiratos Árabes, él dice que la regresión a vidas pasadas viola el primer principio de los psicólogos, que es no hacer daño o, bueno,
parte del juramento hipocrático, ¿verdad? Porque obviamente la persona está en un estado susceptible. Sí. Y pues también este input está influyendo. Pues está influyendo en él o ella. Así que, ¿cómo ves? Según la ciencia, Pues me pone un poco cancelada. Porque yo quería creer. Canceladas las vidas pasadas. Y esta me dice que I shouldn't. Pero No necesariamente, porque acuérdate que la ciencia no tiene todas las respuestas. todavía no. Yet, exacto. Y pues para como vamos, primero se acaba la existencia en este planeta. ¿Será que antes que simplemente descubran estamos así todo? bien locos y nos inventamos toda clase de cosas como vidas pasadas y eso? ¿O será que es verdad? ¿Por qué crees que hablan? Pues I guess we'll never know. Lo sabremos cuando muramos. Pero como el meme. Cuando moramos. Sí. Ahí vamos a decir, ¡ay! Esto es. Ya que. Ya que. Y luego ya sabes si vas de vuelta, si te conviertes en perro, pero ya te vas a gato. acordar. Tengo que volver a leer ese libro, ¿eh? Perro, gato, búho, o te vas al siguiente nivel. La próxima vez vamos a hablar sobre este mismo tema, pero desde el punto de vista Y religión. también como que cómo Y vas lo a ver del que karma. te va a dar mucho Me interesa consuelo. cómo se relaciona también eso de que se separes tu karma. Porque sí, escuchamos mucho esta como... Sí, esta palabra. Sí, no, pero iba a decir esto de limpiar tu karma y este encargo de bueno, es que lo vas a hacer para tener buen karma y mal karma. Es que tienes mal karma, o sea... o sea... Es algo realmente que puedes limpiar, que puedes trabajar, que puedes, o no, en realidad es como, este es el que tienes ahora y lo que hagas ahora te cuenta para la siguiente, o sea, interesante. Se supone que sí lo puedes Trabajar. Pues ese es el objetivo o el punto de la religión, que ellos te ayudan a lograrlo. Pero la religión, en este caso estás hablando de la religión que cree en el karma. Claro, o sea, el budismo pero fíjate que los principios, aunque es una religión, y digo aunque porque obviamente las religiones cualquier grupo va a buscar un interés en común, ¿verdad? Entonces, obviamente dices, si su interés en común es tenerme ahí, pues entonces ya no sé si confío mucho en ellos. Pero bueno, independientemente de eso, o sea, si el objetivo común es que seas una buena persona, pues why not? O sea, que creo que es el objetivo de todas las religiones. Pero luego somos humanos, somos corrompibles, entonces, pues esa es la razón. Muy bien, pues tenemos que decir adiós. Muchas gracias por vernos, por escucharnos. Se aprecia, de todo corazón se aprecia. En esta vida. Y pues nos vemos en la próxima semana. Sí, díganos si han ¿Ustedes tenido creen alguna en el experiencia de este tipo. En esta vida, en la reencarnación.